Vamos a estudiar Lucas 20. Al no reconocer a Jesús como el Mesías y el enviado de Dios, los fariseos le preguntaron con qué autoridad estaba desarrollando su ministerio. Con la pregunta daban por hecho de que esa autoridad, según ellos, no venía de Dios y lo que Jesús respondiera no serviría de nada. Jesús los confrontó con el ministerio de Juan el Bautista, generalmente aceptado por toda la nación. Y Juan se había referido a Jesús como el Mesías y el Cordero de Dios. Con esto Jesús los puso entre la espada y la pared y decidieron no responder a Cristo su pregunta. A Jesús le hubiera encantado decirles que su autoridad venía del Padre, pero esto solo hubiera servido para que lo señalaran de blasfemo, como lo hicieron días después. Jesús les dio la respuesta que ellos buscaban hasta el día exacto de su muerte, porque de no ser así, lo hubiesen matado antes de tiempo. Pero Jesús aprovechó para mostrarles por medio de una parábola la condición en que ellos y el pueblo se encontraba al rechazar a Cristo y desafiar su autoridad. En la parábola, Dios está representado como el hombre que plantó una viña y la arrendó a unos labradores. Cuando empezó a pedir rédito de su viña sintiéndose dueños, los labradores negaron rendir cuentas al dueño. Mediante un contrato, cualquier terrateniente debía recibir como renta un tercio de la cosecha. La renta se cobraba por medio de un agente y Jesús afirma que mediante los profetas Dios había reclamado sus derechos sobre el pueblo y tristemente estos le habían fallado. Finalmente Dios envió a su Hijo, a quien ellos ahora buscaban matar y que lo hicieron el fin de semana. Ante la pregunta, ¿qué pues les hará el Señor a la viña? Ellos mismos contestaron, destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Así, tristemente, se estaban condenando ellos mismos. Los dirigentes judíos llegaron a sentirse dueños de la iglesia y de la verdad. Jesús no les quitaría lo que ellos se habían apoderado. Lo haría el Padre, el dueño de la viña. Cuando condenaron a muerte a Cristo, sabiendo que era inocente, Pilato tomó agua y se lavó las manos, diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre, allá vosotros. ¿Qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Dios no desechó a Israel como su nación escogida. Fueron ellos mismos quienes se condenaron a sí mismos, como lo cuenta esta parábola. ¿Qué hicieron los líderes de Judá cuando oyeron el significado condenatorio de esta parábola? ¿Se habrán arrepentido? ¿Habrán buscado discernimiento? Para nada. En lugar de eso, procuraron la muerte de Cristo y entonces lo que hicieron fue que le enviaron a unas personas para tratar de ponerle una trampa y así condenarlo. La primera o el primer grupo que ellos enviaron fue uno que le preguntaron a Jesús sobre el impuesto. Los impuestos que se pagaban a Roma, ellos lo hacían de forma obligada. Ningún judío estaba dispuesto a dar tributo a César. Y si Jesús aprobaba esto, su popularidad estaría en peligro, pues deseaban liberarse de esa responsabilidad. Pero si se negaba a pagar impuesto, entonces cometería un delito como insurgente, lo cual era mucho más grave. Jesús estableció algo muy importante para todo ciudadano terrenal. Aunque no estemos de acuerdo con una administración en algún gobierno civil, nuestra responsabilidad siempre es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El otro grupo estaba compuesto por saduceos, quienes no creían en la resurrección, en los ángeles y en la vida futura. Le llevaron a Jesús un caso hipotético basado en una ley del levirato que contemplaba el casamiento de una viuda con el hermano del difunto esposo o si no le había dejado descendencia. Esto contemplaba o se llevaba a cabo con el fin de engendrar un hijo para que se heredara los bienes del difunto. Nunca se había escuchado el hecho de que una viuda se casara 7 veces, pero la cuestión era poner una trampa a Cristo. La lógica de los saduceos estaba bien, pero con una premisa bíblica errónea. Y entonces Jesús, pues por supuesto, otra vez los dejó callados, le dice, erráis las escrituras porque no sabes lo que en verdad
Dios ha preparado allá en el reino de los cielos. Y les explicaba cómo ellos tenían una doctrina totalmente errada. En verdad fueron muy pocos los que buscaron a Cristo con el propósito de encontrar salvación. La mayoría lo hizo por motivos personales. En Jerusalén los judíos lo hicieron con el fin de quitarle la vida. Los motivos también eran personales. El materialismo, el apego a las cosas de este mundo hizo que perdieran ellos de vista lo espiritual y lo eterno que ellos deberían buscar. El discernimiento se nubló a tal forma que no estuvieron preparados para recibir a Cristo en su primera venida. Dios nos ayude hoy a prepararnos para no cometer el mismo error, los mismos problemas en los cuales ellos cayeron. Y ahora que Jesús viene por segunda vez, yo quiero invitarte para que nos podamos preparar espiritualmente y no caigamos en esos errores del pasado. Que Dios te bendiga.